Para abordar este tema que yo creo que es muy interesante, espacio público, pues hemos pedido la colaboración a María Gómez y a Pachi Galarraga, que muy amablemente han querido venir a este conversatorio a explicarnos un poco su experiencia. Entonces yo les he pedido a los dos que me hicieran una breve descripción de lo que están haciendo, para las que no les conozcáis, pues situarnos un poco, ¿vale? Así que antes de cederle la palabra, voy a contaros un poco a qué se dedica cada una de ellas. María Gómez y Abrés es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, trabaja como consultora de urbanismo tanto en administraciones públicas como en agentes privados, como con agentes privados, y después de haber trabajado en distintos despachos y ciudades, ahora trabaja en el Plan General del Ayuntamiento de Palma y en el Departamento de Resiliencia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Actualmente trabaja para distintas administraciones en planes de urbanismo derivado de planificación general y actividades de participación ciudadana, siempre en colaboración con equipos multidisciplinares e integrando la visión del urbanismo cotidiano en sus trabajos. Además, también está comprometida a nivel social en temas de ciudad y es cofundadora del Grup de Joves Arquitectes de Mallorca y miembro de la Junta Palma 21, dos entidades de referencia en Palma en cuanto al debate ciudadano del modelo de ciudad. Y también es coordinadora del movimiento James Wolf en Palma. Y Pachi Galarraga es arquitecto, dirige junto a Miren Vives la Oficina de Arquitectura y Urbanismo Proyecta Urbes, promueven ciudades y barrios más inclusivos y saludables mediante diagnósticos y proyectos basados en el impacto que el entorno urbanizado y construido tiene sobre la vida cotidiana de las personas y su bienestar físico, mental y social. Y para que os hagáis una idea más concreta sobre a qué se dedica, pues acaba de entregar cuatro trabajos de asesoramiento a ayuntamientos de Guipúzcoa y Vizcaya para incorporar la perspectiva de género en sus planes generales de ordenación urbana. Ahora mismo están redactando un plan de accesibilidad de un municipio de Áraba y también deberían estar terminando un encargo del Gobierno vasco que consiste en redactar una guía para la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de vivienda colectiva, ¿vale? Esto es un poquito lo que les he pedido a María y a Pachi. Y nada, ahora les cedo la palabra a María. María pues nos contará un poquito su visión, luego lo hará Pachi y como siempre es habitual en los conversatorios, luego pues ya abrimos el turno de generar ideas, dudas, reflexiones y demás, si os parece. Así que María, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a compartir pantalla. Vale, ¿veis ahora la pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Isabel, quien pensó en mí para estar aquí hoy. Estoy muy contenta de poder participar en este debate sobre espacio público y bueno, me apetece mucho la parte posterior del debate, ¿no? Un poco ver cuál es vuestra visión y porque yo creo que tenéis mucho que aportar también. Entonces, hoy voy a hablar un poco de todo, yo creo que más desde la parte teórica y creo que Pachi va a aportar como mucha más práctica. Pero voy a hablar de urbanismo, de ciudad, de espacio público, de movilidad, participación, de género también, ¿no? Porque, bueno, dicho así un poco de carrerilla, parece mucha información, pero al final todo se acaba entrelazando y hasta es difícil hablar de espacio público sin tener un poco todas las distintas consideraciones en mente. Entonces son temas importantes en cuanto a la salud comunitaria, ¿no? Que es un poco lo que trabajáis vosotros y trabajamos todos un poco al mismo tiempo con distintos nombres, pero porque la ciudad es el espacio que nos permite o dificulta también la organización de las actividades cotidianas, ¿no? De las personas, que es un poco como quería titular mi presentación de hoy. Me gusta siempre empezar con hablando un poco de urbanismo, ¿no? De dónde partimos. No vamos a hacer ninguna clase de historia, pero sí quería un poco apuntar que la ciudad que conocemos hoy deriva
pues un poco de la revolución industrial, ¿no? Que era una ciudad terrible, no solo por la insalubridad, sino por el alto grado de desigualdad de la población que vivía en estas ciudades, donde se crearon entonces, a mitad del siglo XIX, las llamadas leyes sanitarias, ¿no? Que son una serie de instrumentos que hicieron posible los actuales planes de urbanismo, ¿no? Entonces, un poco los urbanistas os debemos a los profesionales de la salud, a los sanitarios, nuestra profesión, ¿no? Así fue como un poco nos pusimos en marcha arquitectos junto con ingenieros a trabajar para ofrecer determinadas condiciones, pues, de salubridad, mediante, pues, agua corriente, alcantarillado, iluminación, pero también con los espacios abiertos, el espacio público, las calles, ¿no? De las planificaciones a gran escala que se hicieron en el siglo XIX, la más famosa es el Plan Haussmann en París o Barcelona, que la tenemos más cercana, ¿no? El texto que escribió Ildefons Cerdà, que fue el que hizo el ensanche de Barcelona, es el primer libro que habla de urbanismo, y me gustaría mucho resaltar que es en este libro, en este primer, en las primeras directrices del urbanismo que vivimos hoy, donde ya se establecen que la relación entre los sistemas de locomoción, en ese momento el tranvía, pero que bueno, pronto fue destituido por el automóvil, y la formación de la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad para las máquinas y no para las personas. Entonces, en definitiva, el urbanismo del siglo XX se centró en un objetivo principal, que era ordenar y simplificar la ciudad caótica que nos deja el siglo XIX, estructurando, ordenando, ¿no? A partir de las zonificaciones, es decir, como unas limitaciones que van determinando en cada suelo cuáles son las condiciones específicas y los usos concretos, ¿no? Pero lo determina el plan, desde una vista de pájaro, desde una vista de especialista, desde una vista lejana a la ciudad. De forma que organizamos la ciudad por sectores, atendiendo a funciones específicas, ¿no? La principal, la residencia, donde vivimos. Después, lejos de estas residencias, el lugar donde trabajamos, especial atención las zonas industriales, y ligado a la residencia, los servicios. Y por último, y las zonas de recreo y ocio. Y por último, pues la trama viaria, que organizará todo el esquema y hará posible circular entre zonas, de forma que el siglo XX nos determina que la ciudad solo tiene que cumplir con 4 funciones, ¿no? Que son vivir, trabajar, divertirse y circular en coche, ¿no? Entonces, como veis, partimos de un esquema de funcionamiento muy reduccionista, muy segregado, y de aislamiento, ¿no? El urbanismo del siglo XX se ha dedicado a hacernos zonas, a dividirnos la ciudad por zonas, y olvida las funciones básicas de socialización, de relación y de participación que permite cuando juntamos usos inesperados, cuando juntamos edades distintas, ¿no? Cuando nos mezclamos, en definitiva. Entonces, un poco aparecido el siglo XX, pues tenemos una distribución muy desigual de la calle, del espacio público. Tenemos muchas viñetas que seguro que resultan pues familiares, porque han circulado mucho, ¿no? De cómo este espacio del coche nos invade las ciudades y ha relegado el peatón a un espacio mínimo y muy, 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 muy fragmentado también, ¿no? Pero por suerte no todo el mundo pensaba igual, ¿no? Me gusta mucho poder hablar de Jane Jacobs, que fue una figura básica para definir el urbanismo del siglo XXI, aunque ella ya nos advirtió
a mitades del siglo XX hasta hoy poco caso le hemos hecho, ¿no? Jane Jacobs era periodista, era escritora y lideró un movimiento vecinal en contra del alcalde súper mega desarrollista del momento, que era Robert Moses, él era empresario, era constructor, y apostaba por una Nueva York de los coches, de las autopistas elevadas, ¿no? De la modernización. Entonces, Jane Jacobs, mediante sus escritos, desarrolló y defendió una visión comunitaria para la ciudad de Nueva York en la que el peatón debía ser el protagonista, ¿no? A diferencia de las políticas que se estaban llevando desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces ella un poco lideró todo un proceso, un activismo de bottom-up, ¿no? Que ahora le llamamos bottom-up desde abajo, que fueron pues, los primeros que se encadenaron a las excavadoras, ¿no? para evitar la construcción de la autopista que tenía que desmantelar el barrio chino, que hoy es uno de los grandes emblemas de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y ya fue una visionaria en su tiempo de la ciudad del peatón, ¿no? De la ciudad habitable, de la ciudad caminable. En su primer libro, que es Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, puso en jaque las ideas del urbanismo moderno. Ella como ciudadana, como una no experta, como una no arquitecta, ¿no? Como desde su experiencia, desde su ahora, ¿no? Entendemos como visión de experta ciudadana, ¿no? Pero que en ese momento se veía como algo a rechazar, ¿no? Como una visión no válida porque no era una visión técnica. Entonces, en este libro no vamos a ir a detalle en estas 10 grandes ideas que Jane Jacobs propone, pero sí que quiero que seáis conscientes, ¿no? que son las directrices un poco del urbanismo del siglo XXI. Es esta mujer desde una perspectiva, ¿no? de ciudadana, desarrollo, lo que hoy en día estamos impulsando desde muchos ayuntamientos, un poco desde la visión de los urbanistas. Ella decía, ¿no? Las calles y sus aceras son principales espacios públicos de las ciudades, son sus órganos vitales más importantes. Si piensas en una ciudad, ¿qué te viene a la mente? Pues las calles, ¿no? Y si las ciudades de una ciudad parecen interesantes, la ciudad lo parecerá. Si parecen aburridas, la ciudad parecerá aburrida, ¿no? Cosas muy obvias, pero que vemos ahora que la ciudad del siglo XX nos ha puesto en jaque un poco toda esta perspectiva. Entonces, quiero introduciros ahora, ahora que hablamos de Jane Jacobs, una iniciativa ciudadana que nació en 2007 y continúa en su honor, que son Jane's Walk, ¿no? O los paseos de Jane. Es un movimiento global, que es el primer fin de semana de mayo, donde simultáneamente en todo el mundo se desarrollan rutas, paseos, como vivencias, ¿no? con experiencias en más de 200 ciudades en el mundo. Y se ha convertido en un movimiento global, ¿no? Un movimiento muy, muy bonito en honor a estas ideas que promulgaba Jane Jacobs de compartir, de ser expertos, ¿no? De que cualquier ciudadano o ciudadana es experta de su ciudad porque es ¿no? su barrio, su calle, no hay mayor experto que quien lo vive cada día, ¿no? En su cotidianidad. Entonces, que Jane's Walk es algo muy sencillo, pero muy empoderador, ¿no? Son paseos gratuitos, guiados por voluntarios que viven y juegan en nuestros barrios. Es que la gente, y hacen que la gente piense, hable, conecte, ¿no? A través de las historias, a través de su visión de la ciudad, a través de sus recuerdos, ¿no? Y que es un espacio para compartir los sitios que queremos o los sitios que nos importan o aquellos sitios que no nos gustan, ¿no? Es algo muy sencillo, pero es un espacio que pues, durante este fin de semana de mayo, el primer fin de semana de mayo cada año, en muchas ciudades
en el mundo, y en España ya hay una quincena de ciudades que participan. Os invito a buscar a ver si en vuestra ciudad existe James Walk, y os animo a participar. Pues creamos espacios para compartir, ¿no? Entonces, poco siguiendo las ideas de Jane Jacobs, ¿no? Nadie puede encontrar las soluciones a nuestras ciudades solo estudiando las periferias, manipulando maquetas o inventando ciudades de sueño, ¿no? O sea, hay que salir a la calle y caminar, ¿no? Hay que salir a la calle y preguntar, ¿no? Hay que salir a la calle y observar, ¿no? Ahora son ideas que tenemos muy claras, pero que nos ha costado un poco y llegan hasta aquí, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, ¿no? Hoy el pensamiento de Jane Jacobs pone las bases al urbanismo más actual, pero por ejemplo, pues Jan Gehl es el urbanismo que ha hecho de Copenhague una ciudad de peatones y que exporta este modelo de ciudad caminable al resto del mundo con sus proyectos. Se ha declarado un gran fan, ¿no? Y seguidor de Jane Jacobs, y como muchos otros, y lo llamamos cotidianidad o urbanismo cotidiano, a diferencia, ¿no? de lo que querían los urbanistas del siglo XX. Volvemos a la complejidad, ¿no? Aceptamos la complejidad, ¿no? Intentamos sobresimplificar nuestras calles o los usos, ¿no? La importancia de la mixticidad, reclamamos la importancia de la mixticidad de funciones, de usos, poner la atención a la concentración de equipamientos, de servicios, ¿no? que podamos movernos a pie para realizar toda esta cadena de tareas cotidianas, también la calidad del paisaje urbano, ¿no? Que nos acompaña en estos desplazamientos y que favorecen estas interacciones sociales, ¿no? Muchas ciudades con la pandemia todavía se ha hablado más de ello, pero están impulsando ahora la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que busca en esta línea encontrar la calidad de vida de las ciudades, que las ciudades pueden proporcionar si las pensamos desde las necesidades de todos y de todas sus habitantes, ¿no? Tenemos el 20-minute neighborhood en Melbourne, la Ville du Quart d'Heure en París o las Superillas en Barcelona, ¿no? Todo es un mismo principio de proximidad, de cotidianidad. Entonces, pero también el pensamiento de Jane Jacobs es la base del urbanismo con perspectiva de género, porque al fin y al cabo pone la vida de las personas en el centro, ¿no? Pero al final, como veis, cuando hablamos de urbanismo de género, de urbanismo cotidiano, de ciudad de la infancia, de ciudades saludables, ¿no? Etcétera, hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Queremos revertir la sobresimplificación a la que se sometieron las ciudades, ¿no? Con el siglo XX, e introducir más variables, ¿no? Que nos darán un resultado de una ciudad más habitable, ¿no? Una ciudad para todas. Entonces, en esta línea, y para entender un poco más qué quiere decir alguno de los conceptos que he ido introduciendo, quería enseñaros muy rápidamente un ejercicio que hicimos para medir el espacio público, ¿no? Cuando trabajaba en Barcelona, de qué quiere decir si un espacio público funciona o no funciona, porque a veces a simple vista no sabemos muy bien cómo evaluarlo. Entonces, desde la observación utilizamos en este caso el Manual de Urbanismo de la Vida Cotidiana, que es una publicación del Ayuntamiento de Barcelona, que es una publicación que está disponible y que es una herramienta o es un documento que tanto va dirigido a personas técnicas como a la ciudadanía, y es una herramienta para diagnosticar la calidad del espacio público, ¿no? de entender si funciona o no funciona. Entonces hicimos este ejercicio en la Plaza Folquitorras, en el barrio céntrico del Raval, y utilizamos estos 6 componentes del espacio urbano que propone el manual, ¿no? Son la fachada y el perímetro, los viales y pavimento, ¿no? Fachada y perímetro sería la parte vertical, viales y pavimentos el plano horizontal, los elementos urbanos, ¿no? Son los elementos que encontramos siempre por el medio, ¿no? Un poco del espacio público, los entornos, ¿no? Es decir, qué tenemos alrededor, el perfil de las personas que utilizan este espacio público
y los usos del espacio público, es decir, cómo se utiliza el espacio público en cada uno de sus, de sus esquinas o en los distintos espacios o subespacios. ¿No? En primer lugar, nos centramos en entender la configuración del espacio desde la fachada, desde el perímetro, desde los entornos, ¿no? Porque como usuarios no nos transmite el mismo ambiente una fachada con tiendas, puertas abiertas, donde la gente entra, sale continuamente, ¿no? Donde se crea un ambiente de complicidad, ¿no? Que una fachada como la que encontramos aquí abajo, que es una fachada ciega con ventanas con rejillas, ¿no? Que no aportan ningún tipo de actividad al espacio público, ¿no? Lo llamamos una fachada pasiva porque no acompaña el espacio público, ¿no? Sino que no aporta ninguna actividad. Vamos a observar también los recorridos principales, por dónde puede ir la gente y por dónde va la gente, ¿no? Porque muchas veces desde el diseño decidimos unos recorridos, pero después el uso nos muestra que esos recorridos no son los más óptimos, sino que la gente pues se hace su propio recorrido por en medio del césped, ¿no? Y nos deja una marca diciendo no, es que este recorrido es el que yo quiero, ¿no? Desniveles, materiales, ¿no? Todos estos elementos urbanos nos definen mucho cómo se podrá utilizar o se está utilizando este espacio público. Observar también qué tipo de actividad se desarrolla, ¿no? En cada uno de los subespacios de la plaza, donde se puede uno sentar, dónde son las áreas de juego, dónde hay verde, dónde hay sombra, donde pues hay espacios donde puedo estar más sola o donde son espacios donde puedo compartir. Hicimos también después después del análisis más de observación, nos centramos en los usuarios, ¿no? En el perfil de las personas que utilizan utilizan esta plaza, ¿no? Hicimos distintas pruebas entre semana, en fin de semana, en distintos horarios, ¿no? Y vemos que es distinto la edad, el género y la nacionalidad dependiendo de los horarios, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero es muy importante recoger también esta información, ¿no? de quién utiliza y utilizar cuatro datos. Entonces ya empezamos a diferenciar qué tipo de actividades hacían unos usuarios o otros, ¿no? Y cuándo. Por ejemplo, las mujeres hacían un uso mayoritario en horarios diurnos y se agrupaban en pequeños grupos situados en el perímetro de la plaza, mientras que los jóvenes tendían a hacer grupos más grandes, pero y en sitios más céntricos. O, por ejemplo, observamos cómo los hombres utilizan las áreas de descanso de bancos, en cambio las mujeres están mucho más vinculadas a las zonas de juego, están mucho más vinculadas a las zonas donde la fachada tiene más actividad. Vemos que no todas las franjas de edad están representadas en todos los horarios, ¿no? Que eso ya es un dato muy indicativo. Y también que existe una prevalencia de personas, en este caso, de personas de género masculino, tanto en distintos momentos del día como de la semana. Eso también no es común en todos los espacios, pero bueno, también en este barrio hay un componente de personas de origen, bueno, de primera generación, de nouvinguts, de gente que ha llegado recientemente a la ciudad, que eso también hace que haya más presencia del género masculino frente a lo mejor a otros espacios que analizamos en otros barrios que sí que era al revés, había más uso femenino. Lo que sí que coincidía en todos los espacios es el tipo de actividades que cada uno hacía, ¿no? Y finalmente el preguntar, ¿no? No solo tenemos que observar el espacio público, sino también preguntas muy sencillas, pero que nos
expliquen un poco qué es lo que buscan la gente, lo que buscan los usuarios, ¿no? Y cómo mejorar. Entonces, bueno, en este caso era como un ejercicio para entender cómo funcionaba este análisis y, bueno, fue muy positivo. Por otro lado, también os quería explicar un proyecto en que estoy desarrollando justo ahora con el Ayuntamiento de Palma. Es un proyecto dentro de un proyecto europeo enmarcado en la Estrategia de Biodiversidad 2030, que quiere recoger distintas experiencias de implicación ciudadana en la visión de la naturaleza urbana mediante la corresponsabilidad con la ciudadanía, ¿no? Desde Europa están muy interesados en conocer cuáles son los retos de ciudades medianas para hacer participación real, ¿no? Es decir, implicar la ciudadanía en la toma de decisiones, que a diferencia de lo que se lleva haciendo hasta ahora, que al menos en Palma la participación todavía es algo que cuesta mucho incorporar, ahora de momento solo se pregunta con ningún compromiso de incorporar las propuestas, ¿no?, que salen de la participación, ¿no?, sino como más con una voluntad que no se acaba recogiendo realmente en los proyectos que después se hacen. Entonces, en este proyecto la idea principal es la de la co-creación. Es un proyecto en el que participan distintas áreas del ayuntamiento y para que se han atrevido, ¿no?, a crear estos espacios de co-creación. Hacemos 3 actividades. Yo os voy a explicar una, que es de la que tiene una relación más directa con el espacio público, con la creación y del espacio público. Es la renaturalización y peatonalización del eje Coyiuras, una calle de poco más de 1 kilómetro. El historial que tenemos en Palma, yo creo que como muchas otras ciudades así más pequeñas, es que pues con cada peatonalización que ha habido mucha oposición, tanto del colectivo de comerciantes como por parte de vecinos y vecinas que se están muy preocupados por perder plazas de aparcamiento, ¿no? Y en algunas ocasiones hasta se han parado proyectos. Entonces, por ello, el ayuntamiento esta vez ha querido hacer una apuesta fuerte en incluir la participación desde el primer momento en el proyecto y poder recoger las demandas ciudadanas involucrando, ¿no?, a la ciudadanía en la toma de decisiones. Coyiura es una continuación de un eje peatonal existente que, bueno, cuando sale del núcleo denso, pues se convierte en un eje territorial y atraviesa hasta la Sierra de Tramontana. Pero, bueno, el proyecto tiene distintos objetivos, ¿no? Y una de las innovaciones para el Ayuntamiento de Palma es que se ha incluido en las bases de la licitación de la urbanización de la calle la obligación de hacer un proceso de participación y de co-creación, ¿no?, con la ciudadanía. Es decir, que el equipo que gane el concurso, ¿no?, deberá tener una persona experta o un equipo experto que haga el diseño y haga participar del proceso de participación para co-crear el eje peatonal de Coyiuras, ¿no? Para muchas ciudades, os digo otra vez, no se trata de ninguna innovación, pero bueno, hay que tener en cuenta que bueno, para Palma es la primera vez que se hace una apuesta tan fuerte en decir vamos a hacer lo que la ciudadanía quiera, ¿no? Yo creo que es algo que no todos los políticos se atreven a hacer y necesitamos siempre una primera experiencia para después poder practicarlo un poco más, ¿no? Que al final la participación acabe siendo una co-creación de la ciudad, porque ya hace demasiado que solo los técnicos, ¿no?, y toman decisiones cuando la ciudadanía tiene mucho que decir. De momento estamos en proceso de calificación de las propuestas presentadas al concurso y esperemos que tengamos un equipo ganador pronto. Pero bueno, de momento es muy interesante poner atención en el proceso que ha habido hasta ahora, ¿no? No solo el hacer el paso
de incluir la participación en la licitación y desde un primer momento y con el compromiso de cumplir lo que salga de este proceso, pero sino también activar distintas dinámicas para hacer participar a otras áreas del ayuntamiento, ¿no? Que a veces también el Departamento de Urbanismo, el Departamento de Infraestructuras, ¿no? Son como los que siempre se han dedicado a hacer el espacio público y no han contado nunca con otros agentes, sino que una vez hecho el trabajo, estos otros agentes pues van haciendo cositas, ¿no? para mejorar lo que urbanismo o infraestructuras han hecho sin consultar a nadie, ¿no? Entonces, también estamos hablando de participación interna, que tampoco es fácil, porque si trabajáis en instituciones, ¿no? Sabéis que son departamentos muy estancos, pero bueno, es un indicador muy bueno de que las dinámicas están cambiando, de que hay también muchas ganas de participar. Como veis, pues se ha involucrado el área de bienestar, también desde educación con los caminos escolares, para hacer también el área de mercados, para ver cómo activar el comercio a cielo abierto, las rutas saludables, también con el equipo de Isabel, ¿no? De ver cómo, y también desde bibliotecas, ¿no? De ver cómo las distintas áreas pueden aportar también, ¿no? al proceso y al diseño final de este eje. Bueno, también, bueno, esta complejidad de las instituciones en este proyecto, ¿no? Yo creo que es un poco emocionante a ver cómo sale todo, pero os lo tengo que dejar aquí porque estamos en este momento del proceso, así que tendremos que ver un poco cómo pasa y dentro de unos meses os podré contar más, ¿no? Quería terminar comentando un poco los retos, ¿no? del espacio público, de cómo aplicamos todas las exigencias que tenemos a un espacio público, porque es que es muy difícil, es dificilísimo, ¿no? Porque a mayor diversidad de usuarios, mayor complejidad y por ejemplo, queremos espacios verdes, ¿no? Y queremos introducir biodiversidad, pero no solo con los árboles, pero también con arbustivas. Pero después nos viene la perspectiva de género, ¿no? Y resulta que todos los elementos así arbustivos de mediana altura pues pueden ser o pueden suponer un problema de visibilidad o de seguridad, bueno, de inseguridad. Igual que pues muchas mujeres pues piden mayor iluminación en ciertos puntos de la ciudad o en las calles, pero al mismo tiempo las normativas medioambientales nos piden reducir la contaminación lumínica. O también para mejorar la caminabilidad funcionan muy bien las plataformas únicas, que son en las calles que no hay diferenciación entre acera y el pavimento rodado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las personas invidentes tienen problemas para ubicarse con este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, al final, como podéis ver, el espacio público es un espacio de acuerdos, ¿no? Con la participación, cuando tenemos en cuenta la participación ciudadana, puede llegar a ser muy complejo y lo importante es el proceso, ¿no? Que puede ser un espacio de visualización de la diversidad y de compromiso, ¿no? En el que se puede establecer que no todos los espacios públicos deban responder de la misma forma a todos los retos que se nos plantean, ¿no? Entonces, un poco, como no quiero desanimar a nadie, porque creo que aunque es complejo es posible, ¿no? Que querría acabar comentándoos que existen materiales descargables que también nos ayudan a cuestionar nuestros espacios públicos desde la mirada crítica pues, del urbanismo cotidiano, del urbanismo de género. No sé si queréis os puedo pasar enlaces, pero creo que es interesante ver cómo se está avanzando en el trabajo y en la inclusión del pensamiento ciudadano, ¿no? en el espacio público. Entonces, para terminar, quiero terminar con Jane Jacobs, ¿no? Que las ciudades tienen la capacidad de proporcionar alguna cosa para todo el mundo, solo porque y solo cuando son creadas por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya termino. Muchas gracias. Espero que haya servido para poner
algunas bases para el debate posterior y bueno, ahora Pachi va a exponer ejemplos muy prácticos que yo creo que nos ayudarán a ilustrar temas que han ido saliendo en mi presentación. Gracias, María, muchas gracias. Y nada, Pachi, cuando quieras. Ay, no sé si para la... No sé qué... Dejar de compartir, María. Sí, pero no sé... Espera. Ah, vale. ¿He dejado de compartir o no? Sí. No. ¿Sí? Vale. ¿Qué veis? Tu Equipamientos pantalla. públicos, tu pantalla. Guay. Vale. Bueno, iré corriendo y sin ningún orden casi, pero bueno, iré soltando cosas a ver si luego tiramos por ahí. Más o menos a la hora de repartirnos, María y yo, los temas, pues decíamos, bueno, el espacio público para ti y para mí los equipamientos, que bueno, en urbanismo y tal muchas veces suele ser los equipamientos docentes o sanitarios o educativos, culturales, esa cosa que se hace ahí. La foto es esta, ¿no? Cuando haces una ciudad, bueno, haces las casas, pero dices, joder, habrá que darles algo a estos, ¿no? Aparte de las casas, habrá que poner unos equipamientos. Sí y no. Es evidente que la respuesta es sí, pero la gente sabe dotarse de sus equipamientos, sabe hacer un uso, por ejemplo, del espacio público y usarlo como un equipamiento. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, ¿no? Voy a ir terminaré en las escuelas, terminaré con eso, pero sí que voy a hacer una pequeña reflexión sobre algo que ha dicho también María, que la delimitación de usos muchas veces genera problemas. Lo ha generado en el urbanismo, es evidente que era la respuesta mejor a un problema de insalubridad, pero ha dejado una resaca importante y es que la especialización nos lleva a sitios que no queríamos. Sabemos, se usa la propia vivienda como equipamiento. El comercio es un equipamiento casi también. Es decir, la gente sabe usar el comercio y lo ha usado como un recurso que genera bienestar más allá del alimento que me pueda proporcionar una tienda. Sabemos que es un generador de lazos sociales, bueno, todo eso lo sabemos. Sabemos que hubo o hay equipamientos que se desparraman por el espacio público. Esto es una biblioteca en Barcelona, año 1930. Bueno, pues el guarda del parque también te da libros y estás ahí leyendo, ¿no? Que, por cierto, en tiempos de COVID, ¿qué menos que haber hecho esto con las bibliotecas de nuestros pueblos? ¿No? Tampoco es tan complicado, pero claro, tal y como hemos concebido los equipamientos, es que no, la biblioteca es el propio edificio. No, perdón, la biblioteca es el servicio que das. Es la propuesta que hacemos, ¿no? Y entendamos las cosas. Al final terminamos identificando el servicio con el edificio. Y ahí empiezan también los problemas. Es decir, oye, rompe esas barreras, ¿no? Aquí es donde viene ese asunto, ¿no? Es que esa delimitación de competencias y usos que son exclusivos y excluyentes a su vez nos genera muchos problemas que nos impiden muchas veces incluso comunicarnos. Es decir, pues como decía María, ¿no? Joder, la transversalidad y todas estas cuestiones todavía está costando y es el origen de muchos de los problemas a la hora de intentar introducir participación o introducir promoción de la salud en cosas que tienen relación con el urbanismo y no solo en horizontal, es decir, entre áreas de un mismo ayuntamiento, por ejemplo, sino en vertical, ¿no? En un mismo municipio puede haber ámbitos de competencia municipal o ámbitos de competencia autonómica, puede ser un centro escolar. Y esa transversalidad, sea así o sea así, es un lío. Y está en el origen de muchos problemas. Cosas que tienen sentido y que no se pueden aplicar pues porque el reparto de competencias es el que es, ¿no? Por ejemplo, una ruta del colesterol, ¿qué es? Es un equipamiento deportivo. Responde a las capacidades y expectativas de una gran parte de la población en materia deportiva. O es un equipamiento social. Es un lugar de encuentro, como podría ser el hogar del jubilado. O es un equipamiento sanitario. ¿Qué es? ¿Quién lo paga? ¿Eso lo tiene que pagar la comunidad autónoma? ¿Lo paga el ayuntamiento? Es que ¿quién paga esto?
los beneficios en salud van a la comunidad autónoma, el gasto lo tiene que hacer el ayuntamiento, tiene que haber una transferencia, entendemos, de costes y beneficios. Todo esto, ¿cómo se hace, no? En Euskadi hay una experiencia, bueno, aquí tenemos a Bea Nuin, que tiene su experiencia, pero, es decir, ¿qué equipamiento es ese? ¿Ese trozo de acera qué es? ¿No? Si lo dotas de tecnología ya es una pasada. Bueno, esto es una experiencia que se hizo en Ermua, ¿no? Pues se pueden monitorizar los paseos y eso se generan unos informes, llegan a la persona usuaria, pueden llegar al personal sanitario, al personal del ámbito social. Bueno, pero sigo adelante y voy hacia las escuelas y usando la excusa de la COVID, bueno, esto hace 100 años, esto así eran también algunas escuelas, ¿no? Esto existió, esto ocurrió. Ahora lo tomamos como novedad, pero bueno, esto se hizo y tampoco es tan complicado. Al final voy caminando hacia una metáfora, pero no, hacia una literalidad también. Es esto, ¿no? El equipamiento abierto, entender que debemos pensarlos desde el servicio que estamos proporcionando, no desde el edificio. Un equipamiento abierto pensado literalmente en relación con el espacio público, pero también metafóricamente, es decir, se difuminan sus delimitaciones espaciales, pero de funciones, en sus tiempos también. ¿Qué pasa en una escuela a las 9 menos cuarto? ¿No es escuela a las 9 menos cuarto? ¿O a las 5:30 no es escuela? ¿Un fin de semana? ¿O las competencias? Oye, no, es que acabas de dar un paso, acabas de entrar en el ámbito autonómico. Y si echas un paso para atrás, esa acera es del ayuntamiento. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? Es muy molesto tener que lidiar con eso. Pero las escuelas, ojo, acaban de demostrar una cosa, y es que, voy acercándome hacia las escuelas, muchas veces las hemos tachado de lentas y de repente hemos visto pues, que han sabido moverse con rapidez. Por ejemplo, se han deslocalizado y se han conectado, a su vez, ¿no?, con nuestras viviendas. ¿Ves? Era posible. De todas maneras, bueno, y por cierto, acabamos de comprobar que como el resto de equipamientos y como el resto de la ciudad, en el fondo también los equipamientos se interseccionan con la esfera reproductiva y que una cosa no rula sin la otra. Y bueno, acabamos de comprobarlo, ¿no? Lo estamos comprobando en nuestras propias carnes, es decir, aquí es donde va a entrar la perspectiva de género. O sea, no se puede entender que funcionen los equipamientos, ni la ciudad, ni este mundo, sin una esfera reproductiva que esté garantizando eso. No se puede entender, por lo tanto hay que incorporarla en su diseño. Pero el asunto es, las escuelas o los equipamientos, cuando diga escuela, entender también equipamiento, ¿eh? Puede ser biblioteca o puede ser el propio centro de salud. Cuando Javier Segura dice de las batas a las botas, ¿no?, de romper la pared de la consulta médica, todo el tiempo está diciendo eso, en el fondo es esta foto, ¿no? También esta foto tiene 100 años, pues nada, así en estas escuelas en Ámsterdam, en las cuales la escuela se abre o se cierra. De nuevo es una metáfora, es decir, en lugar de pensarnos como institución, pensémonos como institución. Domenico de Siena es el que, ¿no?, hace este juego y dice, ¿qué es una institución? Es una organización que sabe suavizar las fronteras, qué es dentro y qué es fuera, también en función, no solo espacialmente, y también es capaz de dejarse transformar en lo esencial de ese uso. Una biblioteca, por ejemplo, se deja transformar por aquello que está percibiendo, como ocurre, que está ocurriendo fuera. Como cuando la Agencia de Salud de Barcelona decía, ¿no?, que aquí hace 3 años, o ya no me acuerdo de los números, pero había la red de bibliotecas públicas de Barcelona había salvado no sé cuántas vidas por aquello de que la gente en el fondo allí va a no morirse de frío en casa. Bueno, pues para eso también sirven las bibliotecas, ¿no? ¿Para qué sirve un equipamiento u otro? Bueno, voy hacia las escuelas, pero igual, joder, también unos requisitos que a veces se nos despistan y se nos olvida lo más importante de estos equipamientos. Que para que haya procesos comunitarios o para que haya cualquier cosa, pues por ejemplo, una cosa tan elemental, que tiene que estar insertado físicamente en un espacio
próximo, comunitario, como queráis llamarlo. Esta propia escuela está en un patio. Está en un patio, entre otras cosas, porque les pareció feo en su momento y dijeron, oye, esto, mételo en un patio, que... pero bueno, por lo que sea, aquí sigue, ¿eh? Los equipamientos tiene que haber, además de macroequipamientos que concentren muchos usos, también tiene que haber una red de microequipamientos cerca de casa, a tiro de ventana, a tiro de grito desde casa. Ven, me tiene que oír. Eso garantiza la conciliación y todo eso, ¿no? La experiencia de Ámsterdam es clara. Estáis viendo en 7 años cómo se construyeron 700 parques infantiles en solares destruidos por bombas. Es decir, pues, habrá que pensar que en un Ámsterdam de la posguerra había necesidades antes que empezar a hacer parques infantiles, pues les dio por aquí. La fama se la llevó el arquitecto Aldo Van Eyck, pero la buena fue Jacoba Mulder, que desde el ayuntamiento impulsó pequeños procesos participativos diciendo a la ciudadanía, oye, decidnos el solar, que hacemos un parque. Joder, pues hicieron 700 en 7 años, en Ámsterdam destrozada por las bombas. Y, oye, pues la importancia que tiene eso, porque gracias a eso se gana conciliación, la mujer puede también acceder al trabajo, bueno, empieza a rodar una rueda, ¿no? Y ahora tocaré la participación, luego la mencionaré. Oye, realmente, si hubiésemos confiado en procesos comunitarios, igual todavía iban por el parque número 100 a estas alturas del siglo. Es decir, ¿es necesaria la participación? Aquí con Jacoba Mulder, de la mano de Aldo Van Eyck, diciendo, oye, tú Aldo, ven, tú que sabes hacer parques chulos, tú los haces. Yo voy diciendo dónde, organizo esto, y en 7 años hacemos 700. Es que a veces también, para generar entornos promotores de la salud, es necesaria la participación. Me voy a meter un poco con la participación, ¿eh? No creo ni en lo que digo, pero ya que, para que haya debate. Por ejemplo, caminos escolares. Venga, vamos a las escuelas. ¿Qué hacemos con la participación comunitaria colaboracionista? Esta participación comunitaria que convierte el camino escolar en esto. ¿Qué hacemos con eso? Eso también es participación comunitaria. Pero como pone ahí, oye, ¿y este camino escolar qué ha conseguido? Espero que sea el primer paso de algo. Como consista en esto, este camino escolar, apenas hemos hecho nada. Entonces decimos, ¿ha habido participación? Sí. Siempre es buena la participación. ¿Nos va a generar un resultado promotor de la salud? Bueno, no siempre. Es decir, es garantía, la participación comunitaria es garantía de que el resultado realmente va a ser un entorno promotor de la salud. La revuelta escolar. Es lo que dice Juan Gervás o Cofiño también alguna vez, ¿no? Lo ha dicho. Es un asunto de perdedores de largo recorrido. Yo me reconozco en ese grupo. Somos perdedores de largo recorrido. Es decir, estamos ahí con las migas, ¿no? Muchas veces. En el urbanismo se reparten muchos panes y nos estamos conformando con migas. ¿Es esto también un asunto más de perdedores de largo recorrido? Como Gianni Popay decía, ¿no? Oye, ya estamos hartos de que nos deis recetas de caldo de espinas y cabeza de bacalao. ¿Para cuándo el lomo del bacalao, no? Mira, este dibujo, María, ya lo has puesto. Respecto a la participación de agentes de la salud. Y está bien porque cuando has puesto el urbanismo del siglo XIX, la gran aportación a la salud mundial también fue haber extendido el sistema de alcantarillado, ¿no? A todas las ciudades, ese salubrismo que dio un salto de calidad de la salud de las personas. Es decir, si uno de los mayores inventos fue el alcantarillado extendido a toda la población, en la participación de los agentes de la salud, los procesos participativos en entornos relacionados con el urbanismo, no debería ir más vinculado, el PS o PM10 va por ahí. Tiene que ir hacia la promoción de la salud basada en procesos participativos, o como agentes sanitarios seríais mucho más efectivos y eficaces hablándonos de contaminación. Y porque el gran problema todavía del entorno del espacio público es que los coches dan por saco. Es decir, si con el eje que proponen de Palma, yo, tal y como entiendo, ya la ciudad tiene una idea clara de que se van a quitar los coches y con ese espacio ganado hagamos un proceso participativo para ver qué hacemos con él, guay. Ahora, los ayuntamientos que dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con este eje? Participemos.
joder, te vienen los cochistas, te vienen los comerciantes y todo eso, y al final quitamos 5 aparcamientos y nos quedamos como estábamos. Oye, no. Un poco con la participación, no sé si es total garantía, y la participación de los agentes de salud, no sé si su aportación más importante va por la parte de hagamos participación comunitaria o decir, oye, tíos, pongámonos serios, estos coches fuera de aquí. Lo hice aquí, lo hice aquí, lo hice aquí. Es que ¿qué hacemos con las toneladas de evidencia que tenemos? Bueno, eso iba por ahí. Lo que tú ponías, María, las escuelas, ¿no?, como entornos promotores de la salud. Viene Ana Hidalgo y dice 650 escuelas abiertas los fines de semana y sus patios van a ser verdes y permeables y van a tener huertas. 650 escuelas, ya está. No necesita un proceso participativo. Los ha tenido previamente, pero al final, de arriba a abajo, como buena parisina, aquí el centralismo, dice, se va a hacer esto, ¿no?, dentro de un contexto que está guay. Y, joder, a mí me parece una maravilla. Es decir, el modelo Pontevedra, gana un alcalde y dice, a tomar por saco, no se circula en el centro. Ya está. Luego ya haremos procesos participativos para ver qué hacemos. Pero ha llegado el alcalde y ha dicho, fuera. Bueno, es que, oye, o la idea de, bueno, esta misma idea, ¿no?, también en Barcelona lo mismo, pacifiquemos entornos escolares. Claro, la escuela, por un lado, pacificar la escuela puede ser un objetivo, está guay. Por otro lado, también es una excusa para hacer participación comunitaria, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a hacer esto, sea el patio o sea el entorno? Pero también es una herramienta, es decir, oye, tenemos un montón de puntos distribuidos más o menos homogéneamente en una ciudad, actuemos en todos y desde allí con una mancha de aceite extendamos, ¿no? Es una manera de pilotar y extender. Vale, entonces, a veces nos frenamos casi en el primer paso como objetivo. No, no, no. Usémoslo también como excusa y también como herramienta, esa mirada larga. Caminos escolares, pues, no sé, algo muy, muy pequeño en Zarauz. Pues sí, hay 4 centros escolares y llenamos todo el pueblo de paradas para que los niños se vayan juntando y vayan a la escuela, ¿no? Esto del pedibús ya lo conocéis. Bueno, pero la idea es, haces esa trampa, conviertes todo el pueblo en camino escolar. La jugada es esa, ¿no? Es decir, muy poca ortopedia y en el fondo dices, mira, aquí los 4, aquí se juntan los niños a diferentes horas según a qué colegio van y en cada uno les pone a qué parada tienen que ir. Allí se juntarán con los siguientes y poco a poco se van juntando y van apareciendo. Se van agrupando y al final terminan todos juntos en la escuela, pero la idea que quisiera transmitir es esa, que transformar la ciudad a veces requiere de una mirada más estratégica, entiendo, de una mirada más estratégica de usar incluso esto, usarlo como herramienta, no como objetivo. Bueno, Bea Nuin está, si no se ha pirado, anda por ahí, y nos parece muy, 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 muy importante que, por ejemplo, desde Promoción de la Salud, desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que esto se apoye económicamente por un gasto muy pequeño por su parte, pero con un impacto muy importante porque desencadenan procesos y, sobre todo, en la subvención, la orden de la subvención, la descripción, funciona como guía. Entonces, en cada municipio siguen un guión, porque dice, oye, si haces esto, tantos puntos, si haces esto, si haces, como el proceso participativo que decía María, ¿no? Hay que diseñar con una intención estos procesos y sin más. En los patios escolares también, de nuevo hablamos de perdedores de largo recorrido, los patios escolares. O sea, realmente tenemos que estar las madres y los padres rompiéndonos los cuernos durante años, que al final se nos pasa el hijo o la hija, sale de la escuela y el patio apenas ha cambiado. Realmente tenemos que hacer ese esfuerzo para recoger 4 migas. No debería ser que en cada comunidad autónoma, en el departamento, en el área de educación, desde allí se hagan las cosas, de arriba a abajo a veces. Hombre, porque sabemos, claro, nos interesa, pues queremos transformar el patio escolar, o montamos un proceso participativo. ¿Cómo entendemos? ¿El proceso participativo como objetivo o como herramienta? Sea como sea, ¿generaremos entornos promotores de la salud?
porque en una el patio sería excusa, en el otro será objetivo. Pero, ¿qué nos va a arrojar? Claro, ojo con los procesos participativos. Entre las expectativas y las frustraciones que podemos generar, el control de recursos, que aquí parece que hay recursos y realmente ninguna gente tiene ahí ni euros, ni personas, ni pasta. ¿Son realmente representativos los que están tomando parte? Porque luego están los trolls, están los cochistas, así como están los canchistas, ¿no? En los patios están los cochistas. Y realmente en un AMPA hay equidad. ¿Quiénes están en ese AMPA? Realmente los que tienen la voz cantante, ¿quiénes son? Bueno. Y no, sin más, quería acabar, María también casi ha acabado por ahí. Nosotros también creemos que la perspectiva de género es una herramienta para meter la salud comunitaria en el urbanismo, pues mientras no haya una ley que obligue a meter la salud en los procesos de planificación urbana, pues entre accesibilidad, que tiene su ley, y perspectiva de género, que tiene su ley, además de todas del ámbito medioambiental, pues nos parece que tiene que ser por ahí. Son puertas que se nos abren, que nos abren oportunidades para ir a esa ciudad que más o menos ya sabemos cuál queremos. Los que estamos aquí, yo creo más o menos compartimos la idea, pero que tenemos dos palancas importantes de apoyo en la accesibilidad de la ley y en la perspectiva de género, porque por lo menos te dan un respaldo legal, te dan la excusa.